Soy Jesús Piedrafita Arilla, el profesor de la asignatura Genética Cuantitativa y Mejora del tercer curso del grado de Genética de la UAB. Vamos a comenzar el curso con un tema introductorio que he denominado la genética cuantitativa y sus aplicaciones. En este primer tema haremos una definición, más de una, algunas clásicas, otra actualizada, de lo que es del concepto de genética cuantitativa como rama de la genética, y asimismo veremos cuáles son las aplicaciones fundamentales. Hablaremos del cambio genético que se ha observado como consecuencia de la selección, tanto en animales como en plantas. Pondremos ejemplos, analizaremos cuál es la tasa anual, intentaremos obtener una conclusión sobre lo que ha venido sucediendo. Pero aunque la genética cuantitativa es la base fundamental, o ha venido siendo la base fundamental de lo que era la mejora, tanto en animales como en plantas, hay otras ramas de la genética que también están implicadas en la mejora y las comentaremos. Veremos que no solamente otras ramas de la genética, sino que otras disciplinas, por ejemplo agronómicas y demás, o de producción animal, están relacionadas también con la mejora genética, y finalizaremos el tema exponiendo un esquema de la asignatura, un esquema que os servirá de guión y para que os situéis a lo largo de todo el curso. También veréis que encontraréis algo de bibliografía y también algunas lecturas sugeridas. No obstante, cuando encuentre algún artículo que pueda ser de interés, os lo colgaré en Campus Virtual. El artículo fundacional de la genética cuantitativa se presentó en el año 1918 y se debe a Sir Ronald Fisher, que es conocido por sus múltiples aportaciones estadísticas. De todas formas, el término genética cuantitativa se popularizó cuando Falconer, en el año 1960, presentó su libro Introduction to Quantitative Genetics. Este libro tuvo varias ediciones, la última en 1996, y recogía pues no solamente el trabajo de Fisher, sino el que habían hecho otros genetistas importantes hasta esa fecha, por ejemplo Haldane. En el libro de Falconer, en la edición de 1981, se recoge una definición de la genética cuantitativa en la que dice que tiene por objeto el estudio de la herencia de las diferencias entre individuos, diferencias que son más de grado que de clase, cuantitativas en lugar de cualitativas. Bien, vosotros estáis acostumbrados o habéis pensado en caracteres de tipo mendeliano, como por ejemplo tallo alto, tallo bajo, pero si analizamos un carácter como es la altura, vemos que no existen estas diferencias. Podemos hablar arbitrariamente de individuos altos e individuos bajos, pero la realidad es que existe una gradación continua entre un amplio margen. Por ejemplo, la especie humana podría ir para individuos adultos desde 1,50, pongamos por caso, hasta 2,15 o 2,20. Todos los valores de altura pues, podrían encontrarse en alguna de las personas que midiésemos. Estas diferencias de grado, se llamarían diferencias cuantitativas y se opondrían a las diferencias de clase, las que hemos dicho antes de tallo alto, tallo bajo, que serían las diferencias cualitativas. Es importante recordar que ya Darwin encontró o sugirió que las diferencias de grado, las diferencias cuantitativas, serían importantes. Serían importantes porque, según él, que no sabía nada de genética cuantitativa, porque no se había desarrollado todavía formalmente, según él, como digo, estas diferencias de grado son las que, o el material sobre el que actúa la selección natural, y además son acumulables. Y
apostillaba de la misma forma que el hombre acumula en un sentido dado las diferencias individuales en las producciones de sus especies domésticas. Fijaos que aquí ya se reconocía la herencia de estos caracteres cuantitativos y se reconocía que esta herencia pues daba lugar a un cambio, a una respuesta a lo que llamaríamos pues selección. Posteriormente, la genética cuantitativa, que podríamos llamar genética cuantitativa clásica, ha ido incorporando información que aportaba la genética molecular. La genética molecular que inicialmente pues, se trataba de, digamos, de grupos sanguíneos, de polimorfismos bioquímicos, pero más adelante ya fueron los microsatélites y actualmente pues la información más importante viene de los SNPs, pero también últimamente de las secuencias. Esta confluencia de la genética cuantitativa con la información molecular está, digamos, aportando o creando una nueva versión de la genética cuantitativa, que algunos llaman neoclásica, en la cual se combinan los principios de la genética cuantitativa clásica, y repito, y esta información. Entre otras aplicaciones, pues ha permitido el análisis de genes que tienen un efecto sobre caracteres cuantitativos, que se llama Quantitative Trail Loci, o QTLs, pero también, por ejemplo, pues la información molecular se utiliza para calcular el parentesco entre los parientes y también, de forma importante, se utiliza para un procedimiento de selección reciente que se conoce con el nombre de selección genómica. ¿Cuáles son los campos de aplicación de la genética cuantitativa? Pues a mi juicio, fundamentalmente son 4. Aunque no los diré por el orden, digamos, de importancia, comenzaré hablando de que la genética cuantitativa se puede aplicar, y de hecho se aplica, para el análisis de la evolución de las poblaciones naturales a través del estudio de las diferencias en fitness. Otra aplicación importante es el análisis de caracteres complejos de los humanos, pero también, y digamos a rebufo de ello, de las plantas y de los animales, de las especies domésticas. ¿Por qué hablamos aquí de caracteres complejos? ¿Qué son estos caracteres complejos? Pues bien, en el mundo, digamos, de médico, se vio que existían caracteres, como por ejemplo cardiopatías, que presentaban diferencias que eran de clase, más que de grado. Podía haber pues cardiopatías de grado 1, 2, 3, 4. Lo mismo se podía extrapolar a otras enfermedades. Pero curiosamente, esas cardiopatías que presentaban diferencias de clase u otros caracteres no se comportaban o no tenían un modelo de herencia que se ajustara a patrones mendelianos, ni incluso incluyendo interacciones, epistasias. En cambio, se veía que estos caracteres se comportaban más bien siguiendo patrones de una herencia de caracteres cuantitativos. Entonces, dentro del mundo médico se habló de caracteres complejos, que eran estos caracteres que no tenían una distribución continua, pero que sí que se comportaban en su herencia como los caracteres de distribución continua. Entonces ahora podemos hablar, según el contexto en el que nos movamos, tanto de caracteres cuantitativos como de caracteres complejos. Lo podéis entender como acepciones relativamente equivalentes y si alguna vez la utilizo de forma equivalente durante este curso, pues no debe extrañaros. Las dos siguientes aplicaciones son aplicaciones que nos permite, digamos, modificar el entorno de la naturaleza que nos rodea. Las dos primeras nos permitían, sobre todo, analizar fenómenos naturales, ¿no?
Por ejemplo, la evolución, por una parte. En otro caso, pues ver cuál era la estructura, la arquitectura genética de los caracteres de los humanos. Bien, lo que podemos hacer con la genética cuantitativa es cambiar las propiedades de las poblaciones de forma que se comporten o de que se ajusten a lo que serían nuestros intereses como humanos. Entonces tendríamos la mejora genética animal, o animal breeding en inglés, pero también la mejora genética vegetal, plant breeding, como la llaman los países anglosajones. Esta diapositiva trata simplemente de ilustrar las aplicaciones de la genética cuantitativa al estudio de la evolución de las poblaciones. Podemos comenzar con la información que tenéis más a la derecha, que sería un libro titulado Quantitative Genetics in the Wild. Sería genética cuantitativa en el mundo salvaje, mundo natural. Y también, por ejemplo, pues tenemos otro artículo que estaría dentro del mundo de la ecología evolutiva, donde nos dice que nos habla de nuevas respuestas a viejas cuestiones y nos dice la genética cuantitativa evolutiva en las poblaciones animales salvajes, ¿no? Finalmente he querido poner aquí un artículo donde habla de Animal Model, que se refiere a un procedimiento de evaluación genética de los reproductores, también tanto de animales como de plantas. Y este Animal Model, pues como se ve, tiene aplicaciones para los ecólogos, ¿no?, dentro del mundo de la ecología. Por lo tanto, podéis ver que en este mundo de la ecología y la evolución, las técnicas de genética cuantitativa pueden ser interesantes. Seguro que en la prensa habéis visto anuncios, sobre todo noticias, donde se dice que se han detectado genes que están relacionados con determinados procesos patológicos, por ejemplo, o con determinadas condiciones humanas. Entre estas últimas podríamos tener la esquizofrenia, entre los procesos patológicos pues podríamos tener multitud de casos, como por ejemplo las distintas cardiopatías. Bien, si analizáis el contexto general, veréis que normalmente estos genes que se han detectado se refieren a SNPs, a variantes de SNPs concretas asociadas con formas concretas de la enfermedad, y han permitido hacer mapas de los distintos cromosomas, en este caso son cromosomas humanos, y donde en distintas posiciones se han podido localizar múltiples SNPs que están asociados con las enfermedades. El número es enorme. Aquí os he puesto una figura que ya podría ser antigua, es del año 2018, pero si vosotros os vais a la dirección que tenéis aquí, podréis encontrar cómo pues, estos diagramas se han ido actualizando y van creciendo poco a poco. Bien, este sería una de las grandes aplicaciones, y os recuerdo que lo que inicialmente surgió como derivada de lo que fue el proyecto del genoma humano, pues posteriormente se ha pasado a las distintas especies, y podemos encontrar mapas de este tipo tanto en animales domésticos como en animales salvajes, como también en multitud de plantas. Vosotros habéis vivido ya en un mundo en el que disponíamos de una gran cantidad de alimentos, sobre todo los que vivimos en el mundo occidental, en lo que sería el primer mundo. No obstante, esto no ha sido siempre así, y por desgracia tampoco lo es en otras partes del mundo. La producción de alimentos es por una parte un compromiso que debemos tener todos, y hacer los alimentos de forma eficiente, de forma eficaz, pues sería una obligación que debemos tener todos los países.
Estos alimentos son necesarios y además deben afrontar un incremento de la población. Un incremento de la población que, como veis en esta proyección, que nos llegaría hasta el año 2100, pues nos dice que tanto Europa como Norteamérica pues no vamos a crecer grandemente, pero sí que otros países, o mejor dicho, otras regiones del mundo sí que van a crecer. Realmente, si nosotros somos capaces de afrontar el dar alimentos para toda esta población, requerirá una enorme eficiencia y en ello la mejora genética va a ser importante. Como os he dicho, la mejora genética es importante para la producción de alimentos y esto entra dentro de lo que sería un concepto importante que creo que debéis conocer, que es la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria pues hace referencia a la producción de alimentos sanos en cantidad suficiente, de forma eficiente y también que sean accesibles a la población. Esto en buena medida se está consiguiendo en muchos países, aunque repito, no en todos. La soberanía ya sería otro concepto que estaría más ligado a cuestiones políticas del hecho de que los países fueran capaces de producir sus propios alimentos. La mejora genética estaría claramente ligada a la seguridad y en cierta medida también a la soberanía alimentaria. No me extenderé excesivamente en lo que es en explicaros las aportaciones de la agricultura a la humanidad. Como veis, aquí podemos distinguir lo que es animal agriculture, que es como dicen los ingleses, la agricultura animal, nosotros hablaríamos de ganadería, y la agricultura, crop agriculture, que sería la agricultura de los vegetales, de los crops son los cultivos. Bien, aquí tenéis los distintos productos que proporcionan tanto los animales como los vegetales, digamos, para lo que sería el bienestar humano y cuáles serían las interacciones entre ellos. No entraré en cuestiones de discusiones de tipo animalista ni de tipo especista. De momento, lo que sí que quiero que sepáis también que históricamente la agricultura ha sido la base de desarrollo de las sociedades. Históricamente, cualquier sociedad ha necesitado una agricultura fuerte. Una agricultura fuerte y desarrollada permite que haya excedentes de alimentos y eso permite que haya personas que pueden dedicarse a otras cosas que no son los alimentos, que no es la producción de alimentos. Fijaos que a principios de siglo en España y en Europa, del siglo pasado, del siglo XX, había una gran cantidad de personas que se dedicaban a una agricultura de subsistencia y en la actualidad el número de personas, la proporción de personas de la sociedad que se dedican a la agricultura es muy bajo porque a través de técnicas agronómicas y se ha conseguido pues, un incremento de la productividad y esto ha permitido que la sociedad se pueda desarrollar. La producción de alimentos, tanto vegetales como animales, como veis, está relacionada con la dieta saludable. ¿Cuál es la dieta saludable de los humanos? Pues es difícil de determinar y de hecho siempre existen distintas escuelas, distintas formas de hacerlo y en general suele haber importantes desacuerdos. No obstante, he tomado este gráfico donde se reúnen un grupo de expertos y se forma lo que se llama la Lancet Commission y entonces veis que una gran parte, casi la mitad de la dieta, tiene una base vegetal, simplemente vegetales crudos, luego también debemos consumir granos y también tenemos una serie de productos de necesidades de productos animales. Unas necesidades de productos animales que son posiblemente inferiores a las que
digamos, al consumo que nosotros estamos haciendo actualmente. Pero que en cualquiera de los casos son importantes, tanto pues la producción de los productos lecheros como también la producción, o mejor dicho, el consumo de carne. En proporciones, repito, menores de las que actualmente tenemos, lo tendríamos aquí en el gráfico que hay a la derecha, donde una parte de las proteínas que necesitamos las podríamos obtener si comiéramos tanto legumbres como frutos secos. Pero vuelvo a insistir, también la carne tendría su puesto, entendiendo las cosas desde un punto de vista fisiológico y sin entrar en lo que os he dicho en debates ni animalistas ni especistas. Esta diapositiva es un ejemplo de lo que no debe ser una diapositiva, y lo digo porque tiene excesiva letra, pero bueno, es la única, la definición, digamos, que da la National Association of Plant Breeders de Estados Unidos, y creo que resume de forma amplia todo lo que es la mejora genética vegetal. Plant breeding dice que es una ciencia conducida por el proceso creativo de desarrollar nuevas variedades de plantas. Estas nuevas variedades de plantas implican el desarrollo de cultivares. En su día veremos cuál es la definición de cultivar, la mejora de los cultivos, es decir, de las cosechas, y también la mejora de las semillas. Dice que la mejora, breeding, incluye la creación de poblaciones diversas, genéticamente multigeneración, en las cuales se practica la selección y se practica por los humanos. De estas plantas que se seleccionan son plantas que se tienen que adaptar a distintos ambientes y se generan nuevas combinaciones de caracteres específicos y de interés económico. La selección implica conocer en qué ambiente tenemos que criar las plantas y asimismo cuáles son los genes y los genomas de estas plantas. ¿El progreso cómo se evalúa? Pues a través de la ganancia bajo selección, que es, como veremos, una función de la variación genética, de la intensidad de selección y también del tiempo. Aquí os he puesto 4 fotos que simplemente quieren ilustraros una idea que debéis tener, y es que todas las plantas con las que vais a tener contacto cuando vayáis al mercado, pues van a ser plantas seleccionadas. Un tomate es una planta seleccionada en sus distintas variantes, un melocotón obviamente son plantas seleccionadas, el trigo son plantas seleccionadas, y también, incluso si vais a comprar un geranio es una planta que será probablemente, casi con toda seguridad, seleccionada. Me imagino que todos estáis familiarizados con lo que es una panocha de maíz, que es lo que tenéis a la izquierda, y fijaos que en este artículo se hace un estudio del año 1930 al 1990 de cuál ha sido la respuesta global a la selección del maíz. Y entonces la conclusión final es que el rendimiento comercial del maíz se ha multiplicado por 7, o se multiplicó por 7 en el periodo de 1930 a 1990, y obviamente este rendimiento comercial, a partir de entonces, fijaos que ya hace 30 años del último año de referencia, 1990, a partir de entonces, pues obviamente ha seguido mejorándose e incrementándose lo que era el rendimiento del maíz. Se ha podido calcular que de este incremento, de este multiplicar por 7 el rendimiento comercial, el 60% se ha debido a la mejora genética y un 40% se ha debido a la mejora de las técnicas agronómicas. Aquí seguimos viendo cómo el maíz pues también se ha ido mejorando, y se entra en un detalle importante. Antes que nada quiero comentaros la pequeña foto que tenéis a la derecha,
donde tenéis maíz en la planta y veis que a la izquierda tenéis dos plantas que son más bajas que la tercera que está a la derecha, ¿no? Dos plantas, no, si no son muchas plantas, sino dos líneas de plantas, ¿no? Bien, esto posiblemente, de hecho es así, se debe a que estas dos plantas de la izquierda, digamos, no son cruzadas y en cambio la planta de la derecha es un híbrido comercial, es decir, una planta cruzada de las otras dos variedades. Veis cómo esta planta cruzada tiene un mucho mayor porte y este porte le lleva a dar también unas panochas o panojas que son también mucho más grandes. De todas formas, lo que centraba el interés de esta diapositiva es ver qué es lo que sucede y es lo siguiente. Cuando nosotros iniciamos o cuando se inició la selección, bueno, las plantas se sembraban, digamos, relativamente amplias. Si ponías 10.000 plantas por hectárea, pues era una cifra de referencia. Y luego se fue intensificando el número de plantas, el número de granos y por lo tanto de plantas que salían hasta 79.000. Entonces, ¿qué es lo que se vio? Que en los híbridos del año 30, fijaos que la producción cuando teníamos 10.000 plantas era prácticamente la misma que la producción de los híbridos de los años 1990. En cambio, cuando intensificábamos el número de plantas por hectárea, pasábamos a 79.000, fijaos que los nuevos híbridos, los híbridos del año 1990, eran muy superiores a los híbridos del año 1930. Bien, esto nos indica que estos híbridos eran mucho más resistentes, aceptaban mucho más lo que era el estrés de tener que competir por unos recursos en un espacio mucho menor. Y esto nos indicaría también un concepto que es muy propio de las plantas, que es la importancia de la interacción por sistema de manejo en plantas, lo que genéricamente se conoce como tolerancia al estrés. Pasando al mundo animal, la definición de mejora genética animal es mucho más sencilla y la Biological Teaching Organization definió hace unos años que la mejora genética animal era la aplicación práctica del análisis genético para el desarrollo de líneas de animales domésticos adecuados a distintos fines humanos. Bien, básicamente, pues los fines humanos, pues unos discutibles y otros no. Ahora, repito, estamos en una época de contestación de la utilización de los animales, pero creo que hay algunos que serían muy fácilmente defendibles, que sería, por ejemplo, los perros de guía, que podrían pues, ayudar a personas con problemas de visión. Bueno, también otro fin sería, digamos, la doma, la utilización de caballos pues, para espectáculos. Seguro que hay personas que pueden no aceptarlo. Otro fin que tendría justificación, que antes hemos visto, sería la producción lechera. Habéis visto que en la dieta humana se recomienda que haya una parte que sean productos lecheros y otra pues que sería la producción de carne, que os he puesto el caso más digamos que puede ser más favorable, donde pues las gallinas están, o los pollos y gallinas se encuentran libres en el campo. Bien, en todos los casos, para todos estos fines y otros muchos más que se pueden derivar, digamos, de la utilización de los animales, pues en todos los casos los animales han sido seleccionados. Incluso estos animales camperos se han sido seleccionados no para estar en granjas, sino para estar así, digamos, al aire libre. Porque tener animales al aire libre también tiene problemas, digamos, de menor protección frente a pandemias, menor
protección frente a parásitos, y esto al final se puede trasladar a lo que sería la especie humana a modo de lo que se conoce como zoonosis, que es en buena medida lo que estamos padeciendo en estos momentos. Esta diapositiva pretende ilustrar de forma muy gráfica el cambio que se puede obtener por selección. Hemos utilizado el ejemplo de la raza Limousin, que corresponde al toro que tenemos a la derecha, donde veis que es un toro con una enorme cantidad de músculo, con un desarrollo muy fuerte de la región posterior, técnicamente se llama la grupa, y que da pues una proporción importante de piezas de alto valor, digamos, para las carnicerías y también luego para el consumo humano. ¿Cómo se ha llegado aquí a este animal? Pues se ha llegado sencillamente por selección. ¿Selección desde qué animales? Pues fijaos, desde animales que estaban en la zona de Limoges y que se utilizaban, como veis en la figura en blanco y negro, como apoyo, como animales de tiro en la ganadería. Para aquellos que no lo sepan, os podré decir que el aparato la herramienta, la máquina que veis que está detrás de estos dos bueyes, que serían en ese momento, pues es una segadora, y ya fue toda una revolución que permitió, en vez de segar a hoz de una forma manual, utilizar a los animales para que tiraran de una máquina que evitaba pues la penosa tarea de segar manualmente a las personas. ¿Cuál es el cambio genético que se ha obtenido en el ganado? Pues depende del carácter de crecimiento, porcentaje de magro, producción de leche, tamaño de camada, producción de huevos, también de la especie. Podemos hablar del cambio que se esperaba teóricamente. Teóricamente, pues es función de la heredabilidad, de la variabilidad, de la intensidad de selección. Y también del cambio que se ha observado, que sería el cambio realizado. Como resumen, podemos decir que se puede obtener un cambio genético acumulativo del 1% anual para la mayoría o para muchos de los caracteres. Esto puede pareceros poco, pero si analizáis o pensáis en una ventana de 30-40 años, nos puede llevar a un cambio acumulativo total o acumulado total de un 30 o un 40% de la media, lo cual sería un cambio muy importante. También os tengo que decir que con la implantación de las técnicas o de la información, de las técnicas de selección que implican o que incluyen la información molecular, este cambio acumulativo anual puede ser más importante. Podríamos preguntarnos quién ha hecho la mejora, cuáles han sido los agentes de la mejora. Pues esto depende de que nos refiramos a vegetales o a animales. En el caso de los vegetales, la mejora la han realizado y la siguen realizando las empresas privadas, que pueden ser de tamaño pues, más o menos grande, algunas de ellas muy grande. Por ejemplo, todos recordaréis que Monsanto, habréis leído noticias sobre Monsanto, que era una de las grandes empresas de mejora. Pero, digamos, a nivel más local también tenemos empresas importantes, como por ejemplo Semillas Fitó, que oferta una gran cantidad de semillas de productos mejorados. En el caso del vacuno de leche, debo deciros que en primer lugar está centrada la mejora en la raza frisona. Son esas vacas blancas y negras que veis como, digamos, estándar de lo que sería la producción de leche. La selección la hacen empresas de inseminación, en menor grado ya cooperativas, pero también hay programas nacionales, el francés, el holandés. Bueno, aquí en España como tenemos 3 o 4. ¿Qué característica tiene esta selección esta mejora del vacuno de leche? Pues que requieren la colaboración de los ganaderos. Esto se debe a que los toros,
pues no producen leche directamente y entonces la evaluación genética de estos toros se tiene que realizar a través de sus hijas, a través de sus parientes. Y estas hijas no están en granjas experimentales como en los inicios de la mejora estuvieron, sino que ya están situadas, digamos, están en los rebaños de producción, solo que estrechamente controladas en todo lo que son sus producciones y también en lo que es su genealogía. Por lo tanto, la colaboración con los ganaderos en este caso es fundamental. Vacuno de carne, ovinos de carne y ovinos de leche, básicamente en todo el mundo, está en manos de asociaciones de ganaderos, aunque algunas de estas pueden ser muy potentes. Los cerdos están ahora, en la actualidad, en manos de empresas de selección. En concreto, 3 empresas multinacionales controlan, digamos, o dan origen al 60% de los cerdos que se consumen anualmente en el mundo. La más importante de ellas es responsable del 25% de los cerdos que se consumen en el mundo. Los programas nacionales pues ahora tienen muy poco peso. Las aves tienen una situación semejante a la de los cerdos y 4 grandes grupos, y cuando digo 4 son 4, tanto en pollo broiler, que es el pollo de asar o el pollo que nos comemos, como las gallinas ponedoras, pues están en 2 holdings, 2 grandes holdings, y dentro de esos holdings pues tienen una versión o una división de pollo broiler y otra división de gallina ponedora. Las asociaciones de criadores básicamente tienen una aportación relativamente marginal y se limitan básicamente a razas locales. Caballos y perros, asimismo, están en manos de asociaciones de criadores. He comentado que la genética cuantitativa no es la única rama de la genética implicada en la mejora. De manera importante, podemos citar la genética de poblaciones, que habéis estudiado en el trimestre previo, que sirve como base teórica de la genética cuantitativa. Veréis que el concepto de frecuencia génica, equilibrio Hardy-Weinberg, coeficientes de selección, todo esto pues es importante. Sirve también para hacer el seguimiento a la teoría de genética de poblaciones, sirve para hacer el seguimiento de la consanguinidad y también pues, nos proporciona múltiples metodologías para estudiar las relaciones entre las poblaciones. La genética cuantitativa, como os he dicho, es una parte muy importante dentro de lo que sería, digamos, el fundamento teórico de la mejora. Y básicamente esta genética cuantitativa pues, tiene como objetivo valorar lo que se conoce como parecido entre parientes. Este es el fenómeno básico y la idea es que se desarrolla un modelo que llamaremos modelo infinitesimal, que por cierto pues, nos va a permitir también las ideas del modelo infinitesimal, pues estimar los QTLs. Y este modelo infinitesimal, que es un modelo teórico, luego pues se puede utilizar para evaluar los animales y para establecer la teoría de selección, su respuesta, cómo se mide, de qué factores depende y demás. Todo este gran núcleo es lo que desarrollaremos a lo largo del curso. Pero no debemos olvidar que la genética molecular o la genómica, me resulta difícil definir una y otra, creo que hay una cierta confusión en la bibliografía, o al menos yo casi reconozco que la tengo. Entonces, ¿qué nos pueden aportar estas dos ramas de la genética? Pues por una parte marcadores para la determinación de QTLs y genes mayores, es decir, genes que tienen un efecto superior a otros. También son muy importantes para el diagnóstico de enfermedades. Nos permiten lo que antes se llamaba identificación y control de parentesco, también ahora, sobre todo pues lo que sería la identificación a través de SNPs y el parentesco también a través de SNPs.
También las técnicas de transgénesis y edición génica son importantes a efectos de la genética, perdón, de la mejora genética, aunque, como veréis, el uso ha sido limitado. Cada vez va siendo más importante el uso de grandes cantidades de datos, en lo cual pues lo podríamos, digamos, incluir dentro del contexto de la bioinformática y no ahora, pero posiblemente en un inmediato futuro, tendríamos que usar los datos que nos aporta la proteómica y tal vez la metabolómica. En este caso estaríamos fuera de la teoría de genética cuantitativa en principio y sería pues un uso probablemente relacionado con las técnicas de tipo aprendizaje automático, deep learning y demás. Vamos a ver algunos ejemplos de transgénesis y también de edición génica tanto en plantas como en animales. No es el objetivo del curso y por lo tanto simplemente las comentaré muy de pasada en este tema introductorio. No volveremos sobre ello ya en el resto de la asignatura. El primer ejemplo que os he puesto aquí es un ejemplo de transgénesis en maíz, el gen BT de Bacillus thuringiensis, y que consiste en lo siguiente. Existe una mariposa, Ostrinia nubialis, cuyas larvas son lo que constituyen el taladro del maíz. Estas larvas comen las hojas, comen las plantas de maíz, las debilitan y al final pues las hacen improductivas. Entonces se han intentado distintos tratamientos, pero uno que ha sido eficaz pues ha sido incluir un gen BT del bacilo en su ADN, en el ADN del maíz, y entonces cuando estas larvas del taladro del maíz comen este maíz transgénico, mueren porque resulta que de este bacilo han incluido un gen que codifica la toxina CRI1AB, que es la única aceptada en Europa. Así como en otros países, Argentina, Estados Unidos, existen distintos maíces transgénicos que tienen distintos mecanismos de resistencia, este es el único que se ha aceptado en Europa y que es un maíz que se llamaba MON 801 porque inicialmente pertenecía a Monsanto. Monsanto, que por cierto era una gran corporación americana que parecía que nunca podría caer y resulta que fue comprada por una empresa europea que es la Bayer. Bien, este mecanismo también se da en la soja, se da en algodón y de hecho, pues como os decía, en países como Estados Unidos, como Argentina, se pueden utilizar otra serie de especies transgénicas y, repito, transgénicas para otros muchos mecanismos de resistencia, muchas veces son resistencia a enfermedades. En el contexto animal, la transgénesis empezó cuando se publicó en Nature y después en Science la obtención de unos ratones transgénicos. Tenéis el gráfico, la foto de la derecha, donde veis que hay dos ratoncitos que son hermanos de camada, pero que uno es transgénico para la hormona del crecimiento humana, puesto que se le había introducido un inserto, que es el que tenéis descrito. Podéis ir para ver el detalle a la página original de Science, que es el que tenéis descrito en este círculo. Bien, obviamente quedaba claro que el animal transgénico para la hormona del crecimiento tenía un enorme crecimiento en comparación con su hermano de camada. Esta idea se intentó utilizar en cerdos y se lograron cerdos transgénicos para la hormona del crecimiento, pero tuvieron muchos problemas y se abandonó como tal. Se abandonó porque los animales transgénicos, pues en primer lugar eran irregulares, la cantidad de transgenes que se introducían era bastante aleatoria y además el lugar donde se incluían era muy aleatorio
Y el hecho de tener esta disrupción del crecimiento tan fuerte, lo que hacía es que los animales sí que crecían fuerte, pero luego tenían muchos problemas de tipo de salud y sobre todo muchos problemas reproductivos y no permitían que que la especie o que la cepa esta transgénica fuera estable, ¿no? Lo que sí que se ha conseguido es un salmón que tiene el salmón atlántico. Se ha introducido el gen de la hormona del crecimiento del salmón chino, que es más grande. Y fijaos que esto se logró en el año 1989. Fijaos que en la foto se ve claramente cuál es el crecimiento del salmón, digamos, no transgénico, que sería el pequeño, el del primer plano, versus el salmón transgénico. Y a la izquierda tendríais digamos, un gráfico de cómo es el crecimiento de ambos salmones. Como os decía, esto lo logró una empresa que se llama Aquabounty, lo logró en el 1989, pero solo fue aprobado por la FDA, es decir, la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, en 2015. Lo fue aprobado como tal para consumo humano. Os tengo que decir que en Europa no está aprobado y que pues la verdad es que no tengo datos del consumo real de este nuevo salmón transgénico. Hubo otro intento que era EnviroPig y que eran unos cerdos de una raza que se llama Yorkshire que secretaban fitasa por la saliva. Fitasa es una enzima que daba mayor capacidad para digerir el fósforo de los vegetales. Aunque parece ser que ya lo tenían, era una investigación bastante avanzada, hace poco tiempo pues abandonaron el proyecto o se vieron obligados a abandonar el proyecto. En general, os tengo que decir que la transgénesis en animales, efectos de producción, ha tenido poco interés. Sí que ha tenido mayor interés a la hora de obtener animales transgénicos que puedan secretar algunas sustancias que puedan, aparecer en la leche y entonces, pues a partir de esa leche se extraerían. Son sustancias básicamente de tipo farmacológico y es una forma de obtenerlas de una manera, pues digamos, económica y francamente muy limpia. Pero, repito, desde el punto de vista de la producción no ha tenido gran implantación, entre otras cosas porque en Europa existe un rechazo a lo que sería el consumo de animales transgénicos. Si entramos en la edición génica de plantas, tenemos múltiples ejemplos y aquí simplemente os he señalado uno, aunque también pues se ve una tabla donde se dan otras plantas editadas utilizando la tecnología CRISPR-Cas. El ejemplo que os he elegido sería el de la camelina, que es una planta que puede dar semillas oleaginosas, aunque también puede servir como alimento animal. Bien, este es uno de los ejemplos. Todas las empresas que se dedican a la edición génica están presionando a las administraciones para que se lo reconozcan. Y en Estados Unidos pueden tener más éxito. En Europa, de momento, lo consideran un organismo genéticamente modificado, es decir, lo equiparan a un transgénico y, por lo tanto, pues no son aceptados. Pero tecnológicamente, como veis, sí que ya se han obtenido. En el caso de los animales, se puede utilizar la tecnología CRISPR, pero también se puede utilizar la tecnología TALENS. Bueno, aquí tenéis un animal de la raza Holstein. Recordad que os dije que era una raza blanca y negra. Y la raza Holstein tiene unos cuernos que habitualmente se cortan o de alguna forma se eliminan, muchas veces con un método que puede ser algo doloroso para el animal. Y entonces lo que ha planteado una empresa es editar estos animales de manera que ya no tengan cuernos, es decir, se le cambia el gen que origina el que el animal tenga o no cuernos, y entonces pues los animales no
necesitarían este proceso de eliminación de los cuernos. Bien, es algo que está en el mercado, no tengo claro que todavía sea aceptado. Otras alternativas que se presentan, pues aquí tenéis animales editados para el gen de la miostatina y fijaos que aquí lo que tendríais sería pues un animal editado, sería este que tendría el animal de la derecha en la fotografía del centro versus el animal que no tendría, que no sería editado en la izquierda de la fotografía. Obviamente el animal editado pues para el gen de la miostatina, que es un gen que regula el desarrollo muscular, pues el animal editado tiene un mayor desarrollo muscular que el no editado. También en la foto de la derecha tenemos aquí un cordero que también sería editado. Como veis, tendría un desarrollo muscular superior. Bien, repito que si las plantas se consideraban organismos genéticamente modificados en Europa, también estos animales en Europa se van a considerar organismos genéticamente modificados, al menos de momento. No sé si en un futuro la Comisión Europea o la Unión Europea cambiará de criterio, pero al menos en este momento se considerarían organismos genéticamente modificados y por lo tanto no susceptibles de utilización en lo que sería consumo humano, ni tampoco para lo que serían las prácticas ganaderas. Bien, aunque sea muy brevemente, quiero recordaros que desde el genoma hasta el fenoma, y aquí se refiere el fenoma cáncer, síndromes metabólicos, enfermedades psiquiátricas, y esto sencillamente pues porque el que ha hecho el autor pues se ha centrado en enfermedades humanas, pero donde pone fenoma también podríamos poner producción de leche, producción de carne, podríamos pensar en la producción de tomates, en la producción de cualquiera de los casos de las especies, tanto vegetales como animales, y en cualquiera de los caracteres, es decir, todos aquellos caracteres que sean mesurables, que sean medibles y que todos en mayor o menor medida van a tener una base genética. Entonces fijaos que para llegar a este fenoma, desde el genoma, tenemos una serie de pasos que solamente os enumeraré a grandes rasgos: epigenoma, transcriptoma, proteoma, metaboloma. Os quiero decir que la genética cuantitativa, tanto la clásica como la, digamos, más la neoclásica, la que incorpora los elementos de, digamos, de genética molecular, de genómica, solamente aprovecha la información del genoma y la relaciona con el fenoma, con el fenotipo. Los modelos que veremos no incluyen nada que relacionado con el epigenoma. Se está estudiando cómo incluir modelos, o sea, incluir la información de epigenética en los modelos cuantitativos, pero todavía están en desarrollo, y tampoco veremos nada del transcriptoma y menos del proteoma y del metaboloma. Ya os he dicho que posiblemente la información, una parte de esta información, pues en un futuro, si es que se incorpora a la mejora, no se incorpore en un contexto de lo que sería la genética cuantitativa tal y cual la conocemos, sino en un contexto donde primarían los conceptos estadísticos de manejos de grandes bases de datos, es decir, de Big Data, y también de lo que sería el contexto de el aprendizaje automático. No obstante, y a pesar de todas estas limitaciones, veréis que la utilización del genoma y del fenotipo permite obtener información muy importante y que, en el caso de que detectemos QTLs, por ejemplo, pues podemos ya tener una información importante de cara a saber cuáles son los genes que afectan a las distintas enfermedades, y quién sabe si en un futuro pues todo esto lo podamos relacionar también con el transcriptoma, proteoma y metaboloma. Repito, ahora veremos la relación entre el genoma y el fenoma, entre el genotipo y el fenotipo. Como os he comentado al principio de la lección, iba a hacer un esquema
sobre la asignatura o sobre la disciplina genética cuantitativa. Lo voy a desarrollar en 3 diapositivas y esta sería la primera. Fijaos que he subrayado el concepto de parecido entre parientes. La genética cuantitativa gira en torno a analizar y describir el parecido entre parientes. Parecido entre parientes, ¿qué quiere decir? Pues que un individuo que es alto tiende a dar descendientes que son más altos. De la misma manera, un individuo que es bajo tiende a dar descendientes que son más bajos que la media. Este parecido en la altura se puede observar también en las producciones. Una planta que tiene unos tomates grandes, pues tiende a dar descendientes de esta planta que tienen los tomates grandes. Una planta que tiene las judías que son de un tamaño grande también, pues tiende a dar judías que son de tamaño grande. Y a la inversa, si las judías son de tamaño pequeño, tiende a dar descendientes que son de tamaño pequeño. Esto es lo que llamamos parecido entre parientes. Esto es un hecho de observación y además es un hecho que nos permite hacer la selección. Si una planta que tiene, por ejemplo, judías grandes, tiende a dar descendientes que también tendrán judías grandes, si nosotros elegimos estas plantas de judías grandes, pues esperaremos que por selección a lo largo de varias generaciones pues vayamos haciendo que la media de la población en cuanto al tamaño de la judía pues vaya aumentando. Entonces fijaos que el parecido entre parientes sería la base de la selección. ¿Cómo podemos analizar este parecido entre parientes? Pues bueno, vamos a hacer un enfoque teórico y luego veremos cómo se aplica o qué consecuencias tiene la existencia de este parecido entre parientes. Vamos a ver que en el modelo partiremos de la base de que el fenotipo es igual al genotipo más el ambiente. Luego esto lo matizaremos con una nomenclatura más precisa, pero de momento nos quedamos con esta primera idea. Es decir, no todo es genética, sino que hay una parte ambiental, pero la genética tiene una parte importante. Vamos a aprovechar las propiedades estadísticas de estas variables que son suma de otras variables para ver que la varianza de la suma de una variable, la varianza de una variable que a su vez es suma de dos variables es la suma de las varianzas, es decir, la varianza fenotípica es igual a la varianza genotípica más la varianza ambiental si el genotipo y el ambiente se asume que son independientes. En el aspecto aplicativo, lo que vamos a utilizar o vamos a calcular va a ser una serie de parámetros genéticos. Vamos a intentar medir el grado de parecido entre parientes y esta medición la vamos a relacionar, va a estar directamente relacionada con lo que son parámetros genéticos. A su vez veremos que estos parámetros genéticos se van a determinar la selección y mediante unos apareamientos adecuados lograremos un cambio genético. Vamos a iniciar brevemente el desarrollo del enfoque teórico del parecido entre parientes. Para ello vamos a subdividir los dos componentes del fenotipo, el genotipo y el ambiente, en otros componentes. En el caso del genotipo, veremos que hay un componente aditivo, un componente de dominancia y un componente de interacción. Para el caso del ambiente, pues podremos distinguir lo que llamaremos un ambiente general y un ambiente especial. Veremos cuáles son las definiciones de esto. Todo este desarrollo se hará dentro del modelo infinitesimal en el que supondremos que los caracteres cuantitativos, los caracteres métricos, los caracteres complejos, son nombres que se pueden utilizar indistintamente, son el resultado de la acción de múltiples, de muchos, teóricamente de un infinito número de genes, en la práctica de muchos genes. Y es algo que se está comprobando
a través de los análisis que incluyen información molecular. Este primer bloque de conocimiento lo podremos relacionar con la detección de genes de caracteres cuantitativos, es decir, Quantitative Trial Loci, a través de una técnica que llamaremos Genome-Wide Association Studies. Estos son la técnica fundamental. Hay otras que también permiten llegar a conclusiones o a información semejante, pero esta es la técnica básica, GWAS, para la detección de los genes, de cuáles son los genes que afectan a los caracteres cuantitativos. Como consecuencia de que el fenotipo se divide en varios componentes, la varianza fenotípica también se va a dividir en componente de varianza aditiva, varianza de dominancia, varianza de interacción, varianza ambiental general y varianza ambiental especial. Bien, en relación con la varianza aditiva, si relacionamos la varianza aditiva y la varianza fenotípica, hablaremos de un parámetro importante que es la heredabilidad. Y si analizamos, ponemos en liza la varianza ambiental general, junto con otros componentes de la varianza, nos llevaría a un análisis que se conocerá o a un parámetro que se conocerá con el nombre de repetibilidad. Todo esto será la base, nos proporcionará la base para establecer el parecido entre parientes. Veremos cuáles son los fundamentos genéticos estadísticos y veremos que todas estas cuestiones, todos estos componentes están relacionados con las frecuencias génicas, que es algo con lo que ya estáis familiarizados. En la diapositiva anterior hemos visto el enfoque teórico del parecido entre parientes. Bien, ese enfoque teórico constituirá el contenido del primer parcial de la asignatura. El enfoque aplicativo del parecido entre parientes, en cambio, pues va a ser el contenido de la segunda parte de la asignatura y prácticamente de todo el segundo parcial. Entonces, lo primero que nos podemos es plantear cuáles son las causas de este parecido. Las relacionaremos, estas causas, con los componentes de la varianza que hemos visto anteriormente y también con el parentesco genealógico o el parentesco molecular. Veremos cómo se definen ambos parentescos, cómo se calculan y cómo se relacionan con el parecido entre parientes. Pasaremos después a medir el grado de parecido. Para eso tendremos que tener en cuenta de qué tipo de parientes tenemos información para hacer esta medida del grado de parecido y utilizaremos dos técnicas estadísticas. Una es la regresión y otra la correlación intraclase. La correlación intraclase que se deriva de la estimación de componentes de varianza en diseños ANOVA. Después, estandarizaremos la medida del grado de parecido en lo que llamamos parámetros genéticos y veremos los distintos métodos de estimación que hay. Esto nos llevará a calcular heredabilidades, que la heredabilidad será un parámetro relacionado con un carácter, y también correlaciones. Una correlación nos relacionará el componente genético de dos caracteres. Una vez que tengamos estos componentes genéticos, pasaremos a hacer la evaluación y selección de reproductores a través de índices, de BLUP, pero también utilizando marcadores moleculares, SNPs, a través de un procedimiento que se llama predicción genómica, PredGenome, aparece en la diapositiva, y esto lo enlazaremos con la teoría de selección. ¿De qué depende la selección? Veremos que dependerá de estos parámetros genéticos, dependerá de la precisión con la que hayamos evaluado a los animales. Y una vez que ya tengamos evaluados los animales o las plantas, los reproductores en general, nos plantearemos cómo aparear estos animales, estas plantas que han sido seleccionados. Se podrá hacer en población cerrada, pero también se podrá hacer en cruzamiento. La idea final será obtener un cambio genético que mediremos como cambio
de la media de la población con respecto a la media de la generación anterior. Bien, básicamente esta es la idea de la asignatura y creo que estas diapositivas, estas 3 últimas diapositivas que hemos comentado, os podrán servir como guión para que a medida que avanzamos en la asignatura os podáis colocar, os podáis situar de dónde nos encontramos, en qué grado de desarrollo de la asignatura y de la genética cuantitativa nos encontramos. Para llevar a cabo la mejora genética, no solamente es importante saber genética, sino que también son necesarias otras tecnologías, aunque obviamente en este curso no vamos a entrar en ellas. Si pensamos en la mejora animal, pues debemos conocer las técnicas de producción animal, que son muy variadas y muy eficientes en los tiempos actuales. Lo mismo debemos conocer tecnologías agronómicas en el caso de que queramos aplicar y llevar a cabo la mejora vegetal. En segundo lugar tenemos la economía. Pensad que la mejora genética es una actividad económica. Solo se selecciona aquello que produzca una mejora en los caracteres, pero que además tiene sentido, ¿no? Es interesante tener digamos, unas vacas que produzcan más leche, pero no tendría ningún interés, y perdonad por el mal chiste, que seleccionásemos vacas que tuviesen la cabeza gorda, por ejemplo. Entonces, la economía nos permite, técnicas económicas nos permiten evaluar cuáles son los caracteres importantes y que mejoran la eficiencia del sistema general de producción, tanto en animales como en vegetales. En tercer lugar, las técnicas, por ejemplo, de evaluación genética requieren el conocimiento de técnicas de computación y de cálculo numérico. Y dentro de las técnicas de computación, pues muchas veces tenéis que pensar que los especialistas en mejora, cuando ya trabajan en empresas de mejora, son requeridos a hacer, digamos, programas que implican el conocimiento de lenguajes informáticos de alto nivel. En cuarto lugar, tenemos las tecnologías reproductivas en animales. La principal es la inseminación artificial, que permite pues, utilizar muchos menos machos, con lo cual la intensidad de selección vía machos es muy fuerte y esto permite una mayor respuesta y además permite la utilización de machos digamos, en múltiples rebaños. Otra técnica es la ovulación múltiple con transferencia embrionaria, es la técnica MOET. Y esta técnica es de interés digamos, en los rebaños élite, rebaños de muy selección, pero ya tiene un uso menos limitado en los rebaños, digamos, de producción, donde básicamente la mejora se realiza vía inseminación artificial. También podemos hablar de la clonación y del sexado de embriones. El sexado de embriones, por ejemplo, en el caso de la mejora de vacuno lechero, se utiliza a nivel de rebaños de élite. Y finalmente, pues como quinto punto, podríamos denominar o enumerar algunas tecnologías reproductivas en plantas. Son múltiples las tecnologías, son múltiples las variantes y aquí solo voy a dar el nombre escueto. Si queréis saber más, podéis ir a Wikipedia o cualquier otra fuente de información y veréis pues, en qué consiste el procedimiento de hacer estacas, el procedimiento de injertar, de aprovechar la gemación, de hacer acodos y también de utilización de bulbos. En esta diapositiva me limito a citar la bibliografía. Veréis que está en todas las lecciones. Hay una diapositiva o dos donde se citan todos los trabajos que he mencionado a lo largo de la lección. En esta última diapositiva os pongo unas lecturas sugeridas que pueden ser estas, pero también a medida que vaya encontrando nuevas
lecturas, nuevos trabajos que me parezcan importantes, pues los iré subiendo a un apartado que encontraréis en el campus virtual correspondiente a esta asignatura. Bien, aquí he hecho una selección de un primer trabajo que habla de la arquitectura genética de los caracteres cuantitativos en ratones, en moscas y en humanos. La arquitectura genética se refiere pues a la relación entre los componentes de varianza, varianza aditiva, de dominancia, de interacción. Hay un artículo muy importante que nos permite hacer una valoración de lo que es la genética cuantitativa y cómo utilizarla. Yo os lo recomiendo vivamente, que es el artículo de Hill. Luego, si estáis interesados en la mejora animal, veréis que tiene un componente importante de desarrollos estadísticos que han resumido muy bien Gianola y Guillermo Rosa. Luego, en el contexto de Genome Wide Association Studies, es decir, GWAS, he seleccionado este trabajo de Terry Manolio, que es una profesora americana, y donde veis que lo que hace es evaluar el riesgo de enfermedad utilizando los estudios GWAS. Y finalmente os he querido poner una cita en la cual se reconoce la contribución de la genética cuantitativa al análisis de la evolución. Bien, quiero que recordéis que todas estas lecturas y otras muchas las podéis encontrar en el servicio de bibliotecas de la Autónoma, que tiene una enorme colección de revistas. Podéis acceder a multitud de trabajos que pueden ser de vuestro interés, no solo los actuales, sino también trabajos antiguos. Y el acceso es muy sencillo. Simplemente tenéis que entrar desde cualquier lugar de la Autónoma o bien desde vuestra cuenta, pero identificándoos. Os invito a que cuando queráis leer un paper, pues accedáis a esta vía, si no lo habéis hecho ya, y veáis las enormes posibilidades que el servicio de bibliotecas de la UAB en cuanto a información de revistas, sobre todo información electrónica, ofrece más allá de los libros, que siempre son importantes, y también de las revistas en papel. Las revistas en papel últimamente pues ya se han dejado de recibir y básicamente lo que encontraréis en la Autónoma es en las bibliotecas revistas en papel, pero ya que tienen unos ciertos años, no las más recientes, y estas más recientes, pues así como las antiguas, normalmente las encontraréis como recurso electrónico. Pues bien, esto es todo para el primer tema y a partir de ahora pues empezaremos con cosas ya más concretas referidas a la genética cuantitativa.